sociosocial al Ateneo de Granada. Yo soy de la antigua, del Ateneo, y antes siempre, cuando empezábamos, animábamos a la gente a que se hiciera socio o socia del Ateneo. Y yo hoy pues lo he recordado que quería decirlo, porque estoy segura que, bueno, no sé, aquí hay mucha gente ya del Ateneo, pero algunos a lo mejor todavía no se han aprendido. Pues yo animo a ello. Y bueno, pues bienvenido Miguel, porque ha sido un lujo tenerte aquí esta tarde. Además viene de Maracena, donde ha habido un documental y he sabido que te has tenido que esperar allí a que te lo presentes. Sí, había una regulación institucional y hasta que no se ha producido no podía pasar. Bien, pues bueno, la conferencia o la charla que nos va a dar hoy Miguel, pues yo creo que lo conocéis todos, porque está continuamente en televisión, en los medios de comunicación, y yo creo que en Granada además, pues ella es una persona pues, muy conocida. Entonces yo he copiado algo de su currículum vitae, pero yo creo que en vez de perder mucho tiempo en presentarlo, podemos dedicarlo a charlar esta tarde y luego pues lo tenéis en Google, lo tenéis en un montón de eso, donde viene además, pues es donde yo me he informado, porque claro, yo no sé de su vida, como comprenderéis. Y entonces he tenido que leerme y os aseguro que viene un montón de páginas interesantísimas que os animo a que entréis y lo leáis. Yo creo que es así. Bueno, de alguna manera sí creo que lo sabéis, que Miguel, pues además de ser uno de los mayores expertos que tenemos ahora mismo en violencia de género en el mundo, no ya en España, sino internacionalmente, pues además de eso, pues es doctor en medicina y cirugía, profesor titular de medicina legal en la Universidad de Granada, médico forense, especialista en medicina legal y forense. Su estudio y trabajos de investigación centrados en el ADN le llevaron a trabajar en Estados Unidos en el FBI. Entonces, a lo mejor nos tenías que comentar algo curioso de tu estancia allí. Concretamente, estuviste en Quántico, que se llama, ¿no?, la academia de FBI, en Virginia. Luego fue director general de Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía desde el 2006 a 2008. Fue nombrado delegado del Gobierno para la Violencia de Género durante los años 2008-2011. Es asesor de la Organización Mundial de la Salud y ha participado como experto en numerosas comisiones parlamentarias. Es experto en numerosos de los informes anuales que el Observatorio publica sobre las sentencias dictadas en casos de homicidios y asesinatos de mujeres cometidos en el seno de la pareja y en el estudio sobre la aplicación del agravante de género en las sentencias. Por eso fuiste premiado por el mismo observatorio en el año 2019, creo que fue, por toda tu colaboración. Yo creo que se lo merece. Luego pues, ha recibido también la medalla a la promoción de los valores de igualdad en 2025, otorgada por el Ministerio de Igualdad. Estoy resaltando algunas de las cosas más que me parecieron más destacadas de Miguel, aunque tiene otras muchas premios de distintas provincias, de distintos sitios, el hombre premiado. Bueno, yo creo que te lo mereces, Miguel. Yo sé, pero conocemos a muchos hombres que de verdad estén dedicados, porque tú te dedicas totalmente al tema de la violencia de la mujer, y además supongo que en tus clases en la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, estás explicando sobre los mismos temas, o estás ayudándonos a que la mujer consiga salir adelante. Me parece muy bien. Pues por eso deseo resaltar su gran entrega, dedicación y empeño a lograr una transformación igualitaria de la sociedad hombre-mujer que devenga en una calidad de vida real y universal. A mí me parece que eso es muy importante de él, que se refleja, como digo, en la hoja que he tenido que ver. Y luego, pues no quiero terminar este resumen sin mencionar otro de los blogs. Tiene dos blogs, uno que es Autopsia, que creo que nos hablará hoy, a lo mejor, al final. Y luego tiene otro blog, para que nos conozcáis un poco cómo es Miguel, que responde a su gran pasión, la poesía. O sea, aunque parezca mentira, es poeta. Y que se titula Cardiopatía Poética. Y además, si abrís el blog, veréis la cantidad de corazones que allí aparece. Es fenomenal. Entonces, precisamente es lo que dice esta frase. Un mundo sin poesía es un mundo sin esqueleto. A mí me parece fenomenal. Y ya en la conversación de hoy, si te parece bien, hagamos alguna pregunta. Sí.
No sé si he olvidado algo que yo tenía que decir. No, yo creo que te he repetido demasiado y a lo mejor no. Pero no en el sentido. Que creo que es verdad que lo que nos convoca es la charla, y a veces cuando las presentaciones que lo ha hecho de maravilla, es muy concreta y ha ido a los puntos que yo creo que merece la pena conocer para que luego se sepa de qué experiencia se habla, ¿no? Pues no es igual que haya sido un erudito en un tema a que haya tenido que abordar la violencia de género tratando con víctimas de violencia, haciendo autopsia a mujeres asesinadas. Ahí es cuando tuve contacto con la violencia de género y yo no la conocía. Y cuando el inicio es ese, pues es verdad que te marca mucho y que entiendes que no es solo una cuestión científico-técnica, sino que es una cuestión social y cultural que tenemos que abordarla dentro de los espacios profesionales, pero también dentro de lo que es la posición ciudadana que todos y que todas tenemos que hacer para cambiar un poco la realidad. La ciencia no va a cambiar, la realidad puede abordar algunas de sus consecuencias, pero no las causas que dan lugar a que esas consecuencias se produzcan. Entonces, un poco trabajar desde esa visión amplia, global. Entonces creo que ha sido una introducción maravillosa para poder... Bueno, muchas gracias, Miguel, porque yo ya estoy muy pasada de todo. Pero sin embargo sí quiero recordar que tus primeros libros, precisamente, pues tú tienes 8 libros publicados sobre la violencia, de alguna manera. Y entonces yo sí quería hacer mención de que tú publicas el primer libro en 1998, que se llama Agresión a la mujer. Y luego, en el 2001, es muy curioso el título del libro que le ponen. Mi marido me pega lo normal. Y entonces fue en una entrevista que él hizo a una señora y le preguntabas seguramente sobre cómo se portaba su marido con ella. Y ella te respondió, mi marido me pega lo normal. O sea que a mí me pareció ese libro, me parece interesantísimo. Y si te parece bien, pues podía, bueno, ya nos has hablado un poco de cómo ha sido tu descubrimiento, de la dedicación que tiene ahora exclusiva. Sí, pero es interesante por lo que acabas de apuntar, ¿no? En primer lugar, gracias, Conchita, por invitarme, gracias al Ateneo. Para mí es un honor enorme estar en una institución como el Ateneo, que ha sido referencia, guía y faro para todas las personas que desde jóvenes tenían una inquietud intelectual, una inquietud cultural, para acercarnos a esa otra manera de ver la realidad, a esa otra manera de reflejar la realidad y darle un sentido que a veces en el día a día, con la visión más técnica, más centrada en hechos delimitados por las circunstancias, pues no podemos ver ni observar, ¿no? El Ateneo ha sido como no solo una fuente de conocimiento, sino una fuente de inspiración. Estar aquí esta tarde, es mi primera vez en el Ateneo de Granada, pues para mí es un gran honor y una gran recompensa. Muchas gracias, yo espero que no sea la última, Miguel. Entre otras cosas, porque te invito hoy, estás aquí porque tenemos un grupo, una sesión dentro del Ateneo que se llama Feminismo. Ajá. Entonces, a través de eso es como promovemos este tipo de reuniones que tenemos contigo. O sea, por lo cual yo creo que tú tienes que venir muchas veces a contarnos todo lo que tú estás haciendo, todo lo que sigues haciendo. Yo agradecerte siempre y además también mostrarte el cariño después de tantos años. Conchita conoce muy bien esa trayectoria que ha reflejado desde el punto de vista científico y técnico, pero ella ha estado muy presente en todo lo que es la dinámica del Departamento de Medicina Legal, junto con Margarita Jiménez, que también está aquí, que ha sido como nuestra alma mater, la que siempre nos ha estado cuidando mucho en el departamento, un departamento que para mí sigue siendo ejemplar en la parte humana. Podemos trabajar mejor o peor, yo creo que trabajamos bien, pero sobre todo somos un departamento donde la condición humana prevalece sobre otras cuestiones y eso siempre se agradece y se vive con personas como Marga, personas como Paco, cuando estaba allí con nosotros y contigo, cuando tenía la oportunidad de acompañarnos en las reuniones y las celebraciones. Pero como apuntabas respecto al origen, pues fíjate que yo hice 6 años de medicina, donde se supone que vemos los problemas de la salud en general. Nunca nadie me habló durante esos 6 años de formación médica de lo que era la violencia contra las mujeres. Termino, me preparo unas oposiciones para ser médico forense, que es el especialista del sistema en responder ante los casos de violencia, 400 y pico temas, y ninguno de ellos hablaba de violencia contra las mujeres, y empiezo a trabajar de médico forense. En el año 1988 empiezo a trabajar y empiezo a ver violencia.
fundamentalmente hombres que se peleaban entre sí. Generalmente eran deportivas, en ocio, que si me has tirado el cubata, que si me lo tienes que pagar, cubata estaba ya medio gastado, te lo va a pagar mi padre, supongo mi padre, ¡pum! Típico de situaciones que se producían en situaciones de violencia, donde las lesiones generalmente eran leves, arañazos, contusiones, algún hematoma, alguna escoriación, nada serio, pero eran muy beligerantes, ¿no? Cuando un hombre contaba lo que le había hecho otro hombre, pues contaban que era eso tal, que tiene que ir a la cárcel, que si se cubre, que me han arrancado un botón de una camisa, pero no quiero el botón, yo quiero la camisa nueva. Bueno, tú veías toda esa significación y entendías que en una circunstancia de enfrentamiento pues era normal esa respuesta, ¿no? Cuando veías al otro en otro momento, no el mismo día, porque si no continuarían peleándose allí, pues el otro te contaba la historia, pero al contrario, ¿no? Que era el primero era el responsable y que había sufrido toda la violencia, etc. Pero eran muy querulantes y exagerando todo lo que hacían, ¿no? Cuando yo en esa época empecé a ver a mujeres maltratadas, en el año 1988, sin ninguna información, ni asesoramiento, ni recurso a nivel social, cuando una mujer acudía al juzgado, cuando yo la veía porque había puesto una denuncia, la veía el médico forense y había puesto una denuncia. Eran mujeres que venían con lesiones graves, con fracturas, con heridas abiertas, con lesiones de importancia, y en lugar de venir quejándose y querulante, que se vaya a ver si se cubre mi marido en la cárcel, a ver si se vaya a que me deje en paz, venían como muy tímidas, como avergonzadas, y empezaban a hablar bien del marido. Mi marido es un buen hombre, muy trabajador, y entonces decían esa frase: mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Y claro, a mí eso me dejó en shock. Después de estudiar tanta violencia, tantas cosas relacionadas con la conducta y el comportamiento humano, y de repente alguien hablara de que es normal la violencia y que además es normal, no entre personas que no se conocen, que en un momento determinado tienen un conflicto, sino entre personas que están unidas por una relación de afecto, de cariño, de amor. ¿Cómo va a ser eso? Y entonces yo recuerdo que le pregunté a la señora, ¿qué es lo normal? Y claro, ahí ya se quedaban un poco perdidas, porque empezaban a darse cuenta, conforme hablábamos, que lo normal al principio fue un empujón, después fue un empujón y un bofetón, después un empujón, un bofetón y un puñetazo, después un empujón, un bofetón, un puñetazo y una patada, y cada vez iban normalizando más nivel de violencia. ¿Por qué? Porque eso es una cuestión humana, normalizamos sobre lo previamente normalizado. Cuando tú has normalizado que tu marido te empuje, cuando hay algo que quiere o que te considera que está en medio o que está haciendo las cosas mal, y tú entiendes que es normal que te empuje porque ya lo has admitido como algo posible, cuando te da el bofetón, no lo compara respecto a la no violencia, cuando no hay ningún tipo de violencia, lo compara respecto al nivel normalizado de empujón. Con lo cual, si tú tienes aquí en la mesa la no violencia, aquí tienes el empujón y te da un bofetón, tú lo comparas con eso, que es lo mismo que habías comparado al principio. Y luego cuando te da un puñetazo lo comparas con esto que está normalizado. Y al final vas sumando mucha violencia sin tú ni siquiera ser consciente de la violencia que hay detrás de esa situación. Entonces, darme cuenta de esa normalidad que envolvía la violencia contra las mujeres, que no envolvía otras violencias, todas son violencias, pero no había esa normalización, esa justificación, esa mujer que regresaba a la semana siguiente y te decía, nada, ya lo he perdonado, ya le he quitado la denuncia, o tú le dices a los jueces y decirle, oye, yo creo que esta violencia está mal tipificada, no está bien abordada en el derecho, porque es que resulta que es una situación mucho más grave, que tenemos que abordarla con la especificidad de que la produce en el medio de la relación de pareja, que hay una dependencia emocional y económica en muchos casos. Y me decían los propios jueces, bueno, no le hagas caso, tú llevarás como dentro de unos días y quita la denuncia. Porque ya sabían estas dinámicas, que eran consecuencia de la propia, digamos, expresión social de que tú denuncias porque cuando ellas decían, es que yo no denuncio para que vaya a la cárcel, yo lo único que quiero es que usted o el juez le diga que no me pegue más, porque a mí no me hace caso, pero a usted que es forense, seguro que sí le hace caso, o el juez. Y no venían buscando justicia ni derecho, venían buscando que alguien con autoridad, con capacidad de generarle algún tipo de miedo, de presión, le dijera, oiga, no lo vuelva usted a pegar a su mujer, porque puede haber consecuencias. Entonces, todo eso, dije, esto no es un problema individual, porque no era una mujer, eran todas las mujeres que venían en esa circunstancia. Aquí hay un problema social, y a nuestro maestro, don Enrique Villanueva, le pregunté y le planteé, don Enrique, yo creo que aquí hay un síndrome, que podemos definir un síndrome,
como tenemos el síndrome del niño maltratado, ¿no? Pues tenemos unas características de la violencia que se producen en unas circunstancias que van lugar a unas consecuencias y que todo eso está relacionado. No es un caso aislado, sino que todos tienen elementos comunes. Y él me animó a estudiarlo, me animó a investigarlo y así empecé con un primer trabajo que presenté en la Real Academia, que fue premiado, y a partir de ahí pues pudimos desarrollar compatibilizando con el FBI, porque yo hice la tesis sobre ADN forense en el FBI, en la Academia del FBI, pero aprovechando que estaban allí también la propia academia, la unidad de ciencia de la conducta, estos que salen ahí en la serie de mentes criminales, que investigan el perfil criminal, pues cuando tenía un rato aprovechaba, porque una de las expertas en ADN del FBI, Jill Smerik, estaba casada con Peter Smerik, que era de ciencia de la conducta. En mis ratos libres pues me iba a ciencia de la conducta para compatibilizar el trabajo de ADN de laboratorio con el trabajo de la violencia, de la conducta, para poder conocer un poco a qué obedecían este tipo de situaciones. Y eso fue lo que me introdujo en la violencia de género y lo que me mantiene, porque no es una situación que haya cambiado en el sentido de desaparecido, sino que se ha ido adaptando a las nuevas circunstancias. Es verdad que hemos avanzado mucho y que como sociedad estamos dejando atrás muchos de los elementos que antes normalizaban y justificaban la violencia, pero es una violencia estructural, una violencia cultural, una violencia que nace de dentro de las propias pautas de comportamiento que consideramos normales. Cuando una mujer dice mi marido pega lo normal, cuando una mujer dice mi marido me pega pero por lo menos le importo, al final te estás viendo que hay como elementos que valen más, que están por encima de la violencia y que están produciendo toda esa violencia que tiene consecuencias no solo inmediatas en cuanto a la agresión, sino el impacto emocional que tiene sobre la salud, no solo en el plano psicológico, sino que todos los estudios están ya demostrando, y estamos trabajando en esa línea, de enfermedades cardiovasculares. Las mujeres que sufren violencia de género tienen un 40%, un riesgo de muerte más alto, un 40% más que las mujeres no maltratadas, por causas cardiovasculares, infarto y isquemia, y causas metabólicas, diabetes mellitus tipo 2. Pero tienen ese riesgo como consecuencia del estrés crónico que viven, porque no es una violencia de una agresión puntual en un momento dado, es una relación basada en la violencia. Y la media de tiempo que están las mujeres en España en una relación violenta es entre 8 y 9 años. 8 y 9 años sometidas a esa situación de amenaza, de intimidación, de sensación de que en cualquier momento se puede producir la agresión. Todo eso genera un estrés crónico que impacta en la salud y tiene consecuencias muy graves, como ahora mismo estamos hablando. Miguel, has nombrado ahí a los jueces. Ahora hay mucha controversia, si los jueces son o no son, si de verdad están en un lado o de otro. ¿Tú crees que los jueces hoy día de verdad tienen conciencia de esto? Porque tú mismo me decías de un juez, bueno, ya se le pasará, dentro de unos días retirará la denuncia. ¿Cómo está ese tema ahora? ¿Los jueces van entendiendo lo que es la violencia? Hay un cambio social general. Es decir, primero, el problema de los jueces o de las juezas es el mismo que el de los médicos, de las médicas, de los abogados, abogadas. Es decir, es cultura, no es un problema de barrios, es un problema de experiencias personales y un problema relacionado con determinados contextos, nivel socioeconómico. Es una cultural, es una manera de entender que cuando tú como hombre crees que tu mujer hace algo que está mal, tienes que corregirla o tienes que castigarla. Dependiendo del grado, tú tienes que actuar. Y eso no te cuestiona como hombre, sino que te refuerza como hombre. Que estás haciendo lo que tienes que hacer para que las cosas sean bien según lo que tú consideras que tienen que ser. Y ese qué tiene que ser no lo decides tú, lo decide una manera de entender la relación de pareja a partir de la cual tú actúas según tú interpretas. Pero hay un marco que es lo que lleva a decir eso a las mujeres, ¿no? O, como me decía una mujer también una vez que terminó una conferencia y se acerca a saludarme y me dice: oye, Miguel, tiene mucha ganas de conocerlo, porque lo he visto en la tele, porque he leído su libro y tal, y nada, yo era encantado, tal cual. Y me dice: no vaya a creer usted que yo estoy aquí porque mi marido me maltrata. Y digo: no, señora, de verdad que no se me pasa por la cabeza ni tiene nada que... No. Y yo quiero que a usted le quede muy claro que a mí mi marido nunca me ha puesto la mano encima. Y me dice: claro que yo tampoco le da motivo. Sí. Entonces, ese es el marco cultural, ¿no? Es decir, si tú eres una buena mujer, esposa, madre, ama de casa, no te va a pasar nada. Si a ti te maltratan, la lectura es: tú has hecho algo para que te maltraten. Ese es el mensaje que se manda y eso es lo que hoy, todavía, en la macroencuesta de 2019, que es la última, un estudio sociológico amplio sobre la situación de violencia en España, hay un 43% de mujeres
que dicen que no denuncian, y reconocen su violencia, pero que no denuncian, porque la violencia no es lo suficientemente grave. Y que están diciendo, hoy lo de mi marido me pega lo normal. Se sigue diciendo. Pero hay un 28% de mujeres que no denuncian porque sienten vergüenza de denunciar. Es decir, ¿qué clase de violencia es la violencia contra las mujeres, la violencia de género, para que tú sientas vergüenza de una agresión que ha producido otra persona? Es decir, si te pega tu vecino, no tienes ninguna vergüenza en denunciar a tu vecino. Si te pega un desconocido, no tienes ninguna vergüenza en denunciar a un desconocido. Pero si te pega tu marido, tienes vergüenza de denunciar. ¿Por qué? Porque han creado la construcción cultural de que si tu marido te pega, tú has hecho algo para que tu marido te pegue. Con lo cual, tú estás diciendo públicamente que eres una mala mujer porque tu marido te ha tenido que pegar. Entonces, ese tipo de marcos conceptuales están presentes en muchas mujeres. Y todavía hoy en España, después de 20 años de ley integral, que es una ley que ha promocionado mucho todo el conocimiento y las medidas sobre violencia de género, pues resulta que se denuncia un 25% de toda la violencia que hay. Y hay tanta violencia y tan grave que el 75% de las mujeres asesinadas nunca han denunciado. Es decir, que estaban con tanta violencia que terminan siendo asesinadas y nunca han denunciado. Pues ese contexto social todavía lo tenemos. Ha mejorado mucho. Hay una formación específica, hay juzgados especializados en violencia de género. Para ocupar esos juzgados tienes que hacer un curso, aunque se critica mucho porque es un curso online y no es lo suficientemente, digamos, adecuado para formar bien a estos profesionales, pero es cierto que sí hay una posición mucho más formada, mucho más especializada, que tenemos que seguir mejorando porque todavía hay claras y evidentes deficiencias. Precisamente tú, en el 2004, empiezas a fijarte quizás más en el hombre que en la mujer, que es cuando dice, concretamente, publica en el 2004 un libro que se llama El rompecabezas, Anatomía del maltratador, y resalta el siguiente paso en su investigación, que lo he sacado de tu libro. Se produce en estos años una progresiva transformación, un compromiso de los hombres para adaptarse a los tiempos, a las modas y a las circunstancias. Cambiar para seguir igual. O sea, se dan cuenta de que algo pasa, entonces de cambiar para seguir igual. Y publica Los nuevos hombres nuevos, en 2009. Y en 2014 dice, tú haz la comida que yo cuelgo los cuadros. Ese es el título de tu libro de entonces. Cambiar para seguir igual. ¿Cómo empiezan los hombres? ¿Cómo empiezan a darse cuenta de que algo se está moviendo? Sí, y algo se está viendo y se empiezan a poner nerviosos. De hecho, siguen bastante nerviosos pensando que esto es contra ellos, ¿no? Y ahora resulta que la ley integral va contra los hombres. Fijaos la falta de sentido que tiene, es decir, la ley integral va contra los hombres, contra la violencia de género, ¿no? ¿Por qué? Porque los hombres podemos ser condenados por la ley, y los hombres no. Los hombres que maltratan, no los hombres. Porque el Código Penal puede actuar, se puede aplicar sobre cualquier persona en la sociedad. Nadie dice que el Código Penal va contra las personas. Va contra las personas que delinquen, no contra las personas. Entonces, hacemos una situación para decir esta ley es negativa porque va contra los hombres, pero no decimos esta ley es negativa porque va contra las personas. ¿Por qué? Porque lo que tú haces es hacer un sesgo en el significado de lo que comenta, para que genere desde el marco cultural que entiende que hablar de violencia de género es discriminar a los hombres porque violencia es violencia, también las mujeres maltratan a los hombres, que es verdad, pero no tienen el respaldo ni el marco cultural que dice mi mujer me pega lo normal, o algo habrá hecho para que tu mujer te pegue, o tu mujer es muy buena persona. Y todos esos marcos que permiten que haya una visión crítica respecto a la violencia que ejercen las mujeres no existen respecto a la violencia que sufren las mujeres. Por ejemplo, algo muy coloquial. Si yo digo, esa mujer sí fue condenada porque fue una viuda negra. ¿Entendéis lo que he dicho? Todo el mundo entiende el concepto de viuda negra como una mujer que tiene un amante o que elimina al marido y tal cual. No existe la figura para cuando un hombre mata a la mujer. Voy a decir el escorpión asesino o el alacrán criminal. Eso no existe. No hemos creado una expresión que refleje algo que es habitual. Es que en España asesinan de media a 60 mujeres cada año. 60 mujeres cada año en sus casas, sin tener ningún vínculo con actividades delictivas ni con criminalidad de
de las formas. ¿Sabéis cuántas personas asesinan en España cada año? En media, en total, todos los tipos de violencia. Terrorismo, narcotráfico, todo. Pues a 300 personas. 300 personas. España es de los países más seguros del planeta. Bueno, pues de esas 300 personas, 60 son mujeres en sus casas. Y no hay ningún grupo de población. Si tú dices, vamos a tomar un grupo de población con características comunes. Mujer en el seno de una relación actual o pasada. Pues no hay ningún grupo de población que sufra tanta violencia como las mujeres. Ninguno. Ninguno, ni las bandas de narcotraficantes sufren 60 homicidios cada año. Ninguno. Y no hay ningún grupo que mate tanto como hombres en el seno de una relación de pareja actual o pasada. No hay ningún grupo criminal que mate a 60 personas en un año. Y eso todos los años, no un año porque ha habido una crisis, una pandemia, no, todos los años. A media, 60. Hay años de más, hay años de menos. Va bajando, y eso sí vamos avanzando también como sociedad. Entonces tenemos toda esa situación y claro, lo sorprendente es que en lugar de preguntarnos solo por las mujeres, lo que hacen, lo que no hacen, que si denuncia, ¿por qué ha denunciado? Que si no denuncia, ¿por qué no ha denunciado? Que nos preguntemos por los hombres. ¿Y por qué los hombres maltratan? ¿Por qué un hombre maltrata y luego se entrega voluntariamente? Son crímenes morales, no son crímenes instrumentales. No. El crimen tiene como dos grandes categorías, hay muchas clasificaciones, pero una de ellas es el crimen instrumental, que es el que se lleva a cabo para conseguir algo material a cambio, generalmente el típico robo, ¿no? Yo te mato y te quito el móvil, te quito el reloj, te quito lo que sea, ¿no? Entonces yo quiero algo material a cambio y es un crimen instrumental. Pero ahí luego está el crimen moral. El crimen moral se lleva a cabo para defender ideas, creencias. Cuando un terrorista suicida se inmola con un cinturón bomba, ese no consigue nada a cambio. Sus creencias, sus cosas sí, pero no, nada de este mundo consigue, pero sí reivindica su creencia, su modelo de sociedad, su imagen para que sea recordado como un héroe, como un mártir de la causa, etcétera, etcétera. Y los hombres cuando asesinan a sus parejas tampoco consiguen, no se quedan con el móvil, no se quedan con la tarjeta de crédito ni con el coche. Lo que hacen es defender su imagen ante lo que él considera que es inaceptable al tomar decisiones, generalmente la separación, etcétera, etcétera. Son crímenes morales que se hacen para defender tu imagen, tu idea, tus valores, lo que tú consideras que tiene que ser defendido y por eso asumen la consecuencia. Asumen la consecuencia, te entregas voluntariamente o facilitas la entrega, un 75% lo hace, o bien te suicidas, porque no quieres enfrentarte a lo que es la crítica de tu entorno más cercano. No quieres que tu familia, que tus amistades, que tus compañeros de trabajo, y mira fulanito con lo correcto que era, con lo recto que era, siempre presumiendo de tal, y ahora resulta que es un asesino. No quieren enfrentarse a esa crítica social y prefieren antes como limpiar la conducta que han llevado a cabo con su propia muerte. Pero son conscientes de la conducta criminal y del resultado de la conducta criminal. Entonces, sí empecé a entender que hace falta trabajar mucho sobre la violencia como consecuencia y por lo tanto en todo lo que impacta sobre las mujeres, pero también tenemos que empezar a mirar a los hombres que están dispuestos a llevar a cabo ese tipo de conductas. Tú tienes un libro del 2023 que se llama La refundación del machismo, postcultura y guerra cultural, redundando en lo que tú antes hablabas de la cultura, de lo que es cultura. Sí. Y entonces, bueno, te fijas ahí, porque claro, las mujeres empezamos a darnos cuenta, empezamos a empoderarnos y el hombre de alguna manera empieza a defenderse, porque por conservar el poder, un poco lo que tú querías traer hoy aquí a la conferencia, sí. Hablarnos precisamente de estos 2 años, desde que publica el 2023, publica el machismo, hasta ahora, que todavía creo que está preparando un último libro, que lo leeremos, y ahí ha avanzado un poco en lo que es esto, la definición de la conferencia de hoy, precisamente. Sí. Es que es una situación, un problema global, es decir, no está pasando solo en España, está pasando a nivel mundial. Hay como una reacción que no es reacción, es decir, ha sido reacción hasta ahora es algo más, ¿no? Y es lo que yo he conceptualizado como la refundación del machismo, es decir, la recuperación, es decir, de nuevo la promoción de los valores tradicionales que definían nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestra manera de ser hombres y mujeres en esa sociedad y cultura, ¿no? Entonces, todo el proceso un poco de recuperación de lo anterior es como la respuesta a los cambios sociales importantes que se han producido históricamente, no solo de ahora, aunque ahora se han acelerado y han profundizado en lo que eran los elementos más estructurales, ¿no?
Pero es la cuarta fase. Hubo una primera fase que dura hasta los años 70, de 1970 por ahí, que es una fase de concesión. Las mujeres van reivindicando cosas en la sociedad y la sociedad va permitiendo, es decir, la posición androcéntrica masculina de poder en la política, en las instituciones, en la imagen, ¿no? Lo que es la reputación, lo que es el reconocimiento, lo que es la crítica, todo eso te va cuestionando, porque no es solo que tú puedas hacer algo, sino que si lo haces, ¿cómo se te van a valorar? ¿No? Entonces, yo recuerdo de niño en mi pueblo, en Almería, que las chicas se iban a estudiar aquí a Granada, venían a estudiar muchas de ellas, y era como que salían del pueblo vestidas como se vestían en el pueblo, con muy tapadita, con peinado así muy de pueblo y tal, y luego se venían aquí, cuando iban en Navidad, iban con unos peinados modernos, con minifaldas, fumando, haciendo cosas de juventud moderna y adaptada a los tiempos que vivían, que en los pueblos eran unos y en las capitales entonces eran otros. Ahora ya se han igualado bastante, ¿no? ¿Qué decía el pueblo? El pueblo veía a una chica de esta que venía de la universidad de cual decía, se ha metido a puta. Y decían de todas las estudiantes prácticamente, algunas no se atrevían y se volvían a vestir de pueblo, pero las que se atrevían a seguir vistiendo como vestían aquí todos los días para ir a la facultad, la crítica del pueblo era, se han metido a puta. Y se ha ido a estudiar y se ha metido a puta. Y claro, todo eso la familia, todo ese peso que tenían que sufrir, porque aún así seguían vistiendo como querían, fumando tal, porque estaban reivindicando su espacio de libertad, ¿no? Bueno, pues todo ese movimiento que se ha ido produciendo históricamente, hay como una fase de concesión. Y yo, desde mi gracia, te concedo que, por ejemplo, vayas a la universidad. Año 1910. Las mujeres pudieron ir a la universidad en el año 1910. Tú apuntas ahí una frase, perdona que te interrumpa, que dice que el hombre desde hace 600 años fue a la universidad, claro, y en cambio la mujer... Efectivamente, es que esa es la clave. Es decir, las mujeres fueron en 1910 con la ley Romanones. ¿Cuándo fuimos los hombres a la universidad? En el año 1212. Valencia, con P. Fue la primera universidad, después Salamanca. Bueno, pues 7 siglos después de que los hombres fuéramos a la universidad, las mujeres pueden ir a la universidad. Pero es que las niñas, con la ley Moyano, fueron a la escuela en el año 1857. 1857. Y no fueron a aprender a escribir, ni a hacer matemáticas, ni geografía, ni historia. Fueron a aprender a coser y a cocinar en la escuela, con otras niñas. Pues ya siguieron avanzando, ¿no? Las mujeres pudisteis votar en el año 1931, nosotros en el año 1813. Las mujeres pudisteis trabajar sin el permiso del padre y del marido en el año 1975. Oye, yo abrí la cuenta corriente, tuvo que darme el permiso de mi marido. Claro, porque no podías legalmente. Legalmente, no es que tu marido fuera muy nuevo, es que era legal, no podías necesitar la firma de tu padre, de tu tutor o marido. No, si no, no podías. Entonces, todo eso se cambia como consecuencia de la reivindicación y un poco bajo la idea de que, bueno, vamos a concederle esto a ver si ya se calla. A ver si ya se quedan tranquilas y se dan por satisfechas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que no ocurre porque no obedece a un deseo ni a un gusto, sino a una conciencia de injusticia derivada de la desigualdad. Entonces, pasamos a una fase de resistencia en la que no se concede y se ponen dificultades para que las mujeres puedan seguir alcanzando derechos igual que los teníamos los hombres. Esa fase evoluciona y pasa a una fase de reacción. Ahí ya sí hay una actuación contra esos cambios que pasan por la dificultad de las transformaciones, pero también por la crítica social. No, mira esta, sí, es la directora o es profesora, pero mira, los hijos todo el día tirados en la guardería, vaya madre, ¿no? Entonces, eres una gran profesional, pero una mala madre. Y eso te va pesando, y va marcando, y te vas sintiendo culpable, y vas viviendo toda esa situación que se genera alrededor. Y ahora entramos en una fase, en estos últimos años, que se denomina por parte de quienes están en contra de esta transformación social, se denomina guerra cultural. Lo habéis oído en la prensa, estamos hablando de una guerra cultural, pero no es una guerra de las mujeres ni del feminismo ni de nadie contra nadie, sino que ellos perciben que todos los avances son ataques. Y entonces, en lugar de entenderlo como un proceso de transformación, como hemos venido viviendo históricamente, con más o menos aceleración, con más o menos profundidad, pero desde que el mundo es mundo, vamos avanzando.
en derechos, en justicia, vamos eliminando muchas cuestiones que antes eran normales, como puede ser la esclavitud, como puede ser la tiranía, todo eso va quedando atrás y es muy difícil que haya procesos de ese tipo. Cuando eso ocurre, en lugar de entender los contras, vamos mejorando, porque al final, para una sociedad, para una democracia, con una mayor participación, con una mayor presencia, es mucho mejor, se enriquece mucho más. Pues en lugar de verlo de esa manera, se percibe como un ataque, se habla de guerra cultural y se plantea, no es que haya unas personas así concienzudas pensando vamos a hacer esto, sino que al final la estrategia no es solo reaccionar en contra de determinados avances, como por ejemplo pudo ser la ley integral, no que hubo una respuesta crítica hacia ella, como pudo ser el matrimonio de personas del mismo sexo, que hubo una reacción contra él, todo eso hay reacciones, pero ahora no, ahora lo que se busca es refundar, es decir, recuperar los valores tradicionales que definen la organización social y la identidad, lo que es ser hombres y mujeres, bajo la idea de que si somos lo que hemos sido, tenemos que ser lo que somos. Y darle continuidad a todos los elementos que nos definen, adaptándolos a los nuevos tiempos. Por eso, lo de cambiar para seguir igual es, parece en el gato pardo, ¿no? Es la estrategia del machismo, de la cultura androcéntrica. Es decir, yo no puedo seguir siendo hombre como eran los hombres hace 100 años. Me van a criticar por todos lados. Entonces yo me adapto en lo que haga falta, pero sin renunciar a que yo, cuando diga, porque lo digo yo, sea un argumento válido. Y eso lo puedo decir en la facultad, lo puedo decir en mi casa, lo puedo decir en una reunión, porque se me reconoce que si yo he hecho, porque lo digo yo, es que tengo razones para decir. Y que de ese golpe se traduce un orden. Algo que está mal y que yo ordeno a través de ese ejercicio, digamos, de autoridad, de poder, de violencia, como queramos llamar. Porque además luego tiene la posibilidad de continuar hacia otro momento. Entonces la refundación lo que busca es la promoción, no solo actuar o reaccionar en contra, sino promover valores que nos definen según hemos sido. Entonces, todo lo de las wives, que están de moda las influencers de chicas jóvenes que se reivindican en las redes sociales, son wives, que es, traducido al español serían esposas tradicionales, que se reivindican que ella, para ser mujer feliz, es cuidar a su marido, cuidar a sus hijos, cocinar lo que más les gusta, limpiar la casa, y esa es la mayor felicidad que pueden tener las mujeres. Y son influencers de chavalas de 18, 19, 20, 30 años que tienen millones de seguidores. Porque lo que se busca es que el hombre sea como hemos sido siempre y las mujeres como han sido siempre. Tú pones en peligro la democracia, últimamente, a través de todo esto. ¿Por qué no nos explicas un poco ese...? Es que es verdad que estamos... Bueno, la democracia, claro, pero es parte de esta transformación más compleja, ¿no? Porque cuando hablamos de poscultura, es lo que hay un movimiento que ha pasado desapercibido, yo intenté ponerlo muy de manifiesto, pero se hablaba de primera cultura cuando las personas influyentes, el intelectual, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX y todo lo que continuó, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo yo creo que tenemos todos y todas en la imagen la referencia del intelectual, ¿no? El intelectual era un hombre de letras, escritor, historiador, filósofo, que actuaba como referente en los medios de comunicación, en las tertulias, en el Ateneo, eran como los grandes intelectuales, ¿no? Eso empezó a cambiar mucho en los años 50, especialmente con dos tipos de fenómenos. Uno, el descubrimiento científico de elementos que eran esenciales para la vida, como por ejemplo la estructura del ADN en el año 1953 por Watson y Crick, ¿no? Que ya empezamos a ver cosas que decían mucho de lo que éramos como seres humanos, como seres vivos, como naturaleza, descubrimiento de formas y cómo surge el universo. Eran cosas que nos estaban definiendo cómo éramos y cómo habíamos cambiado, habíamos evolucionado, cómo nos integramos, cómo era la reproducción, cómo era la herencia, que no se sabía, no sabía que estaba ahí en algún lado, pero hasta que no se veía el ADN, cómo se replica, cómo se divide, todas esas cosas, de repente descubrimos un mundo nuevo que es nuestro mundo, en el sentido de seres vivos, y aparecen personajes como Watson y Crick, como Einstein, como Niels Bohr, que además eran muy coloquiales, muy dicharacheros, muy simpáticos, muy graciosos, que no era el típico científico que existía encerrado en su laboratorio y que no sabía ni hablar en público, nada más que investigar. Y entonces resulta que empiezan a influir como intelectuales en las tertulias, en la política, en muchos aspectos. Entonces a eso se le llama segunda cultura.
Entonces hay un movimiento que ve que hay un desplazamiento de las personas, de hombres, de letras, y han sustituido por los de ciencia, y se denominó la tercera cultura. Es decir, no, tenemos que integrar como referentes a hombres de letras y a hombres de ciencias, y de esa manera tener una visión mucho más completa. ¿Qué pasa con la cuarta cultura? Porque la cuarta cultura lo que hace es tomar conciencia de la capacidad de influir sobre la sociedad a partir de mensajes concretos, y lo que empieza es instrumentalizar esos mensajes. Entonces ya hay una ordenación de los medios de comunicación, que ya no son medios aislados, ya no es el IDEA, ya no es el ABC, ya no es el país, sino que son grandes grupos mediáticos que no solamente mueven dinero ni poder dentro de los medios, sino que tienen muchísimos intereses, y empiezan a crear opinión a través de elementos relacionados con lo que ahora llamamos la posverdad, los bulos, y eso. Ellos ya empiezan a introducir el relato como un elemento, una realidad paralela que no siempre es verdad, pero no juegan con la mentira directa. Y sobre todo empiezan a utilizar una táctica que sigue estando vigente, que es la de desacreditar la fuente alternativa de pensamiento, política o lo que sea. Es decir, si yo tengo que discutir con alguien, tengo que dar argumentos, tengo que dar razones, tengo que buscar elementos que puedan contrastar o contrarrestar los planteamientos que está haciendo la otra persona. Eso no es fácil, y además siempre se puede conseguir cuando entramos en terreno pues muy obvio, como puede ser la discriminación, la desigualdad, la justificación de la violencia. Entonces, no es sencillo. ¿Cuál es la estrategia de la cuarta cultura o de la postcultura, que también denominamos? Pues, aparte de jugar con la alternativa y con la falta de verdad, con el relato y ahora directamente con bulos, es la desacreditar a la fuente alternativa de pensamiento. Entonces, si yo digo, las feministas son unas feminazis, van buscando su chiringuito, sus cosas, tal cual, y tal, no tienen ni idea, son todas lesbianas, y por eso están siempre cabreadas y quieren abortar, porque ellas no van a tener nunca hijos, y dicen esas barbaridades, y entonces llega, pues mire, hay una ley para conseguir tal, contra la lucha de la tierra, y el movimiento feminista la reivindica. ¿Feminista? ¿Estas qué van a decir? Si estas son todas inútiles, una desesperada. Entonces, ya no tengo que dar argumentos, sino que simplemente porque la fuente del planteamiento ya la he denostado, ya la he indicado, no necesito argumentar. Que los bolivarianos, pues mira, por los bolivarianos ya no hace falta. ¿Qué va a decir si este es un comunista bolivariano? Pues ya está, pues comunista bolivariano, y no tienes que dar argumentos, simplemente que, como lo ha dicho esa persona, que ya es una fuente desacreditada públicamente, pues hace que el elemento tu planteamiento tenga más valor. Entonces, estamos en esa fase, y esa fase ahora se ha multiplicado por el efecto de los bulos directamente. Ya no es, si ahora mismo está de actualidad el bulo de Miguel Ángel Rodríguez respecto al novio de Ayuso y estas cosas que estamos oyendo, y lo reconoce él, en el Tribunal Supremo, sí, eso es mentira. Pero lo utiliza y está funcionando y sigue funcionando, porque yo hablo con gente y dice, eso es verdad. Y le están diciendo, él mismo dice, es mentira, pero da igual. ¿Por qué? Porque el bulo lo que hace es evitar enfrentarte a una verdad incómoda. Entonces, yo prefiero creer algo que no tiene pie ni cabeza, pero que tiene algo de veracidad. El bulo no es una mentira así porque sí, sino es una mentira enganchada de realidad. Tiene un enganche con la realidad y luego tú la distorsionas. Entonces, a partir de ahí tú necesitas creer eso porque te resulta más cómodo creer eso que no enfrentarte a la verdad, que es una verdad incómoda, que necesita argumentos, necesita reflexiones, necesita plantearte muchas cosas tú, porque si aceptas esa verdad, tú tienes que cuestionarte muchas cosas. Todo eso se está potenciando de una manera muy significativa, y luego tenemos los algoritmos que están todavía como seleccionando, canalizando y mandando esos mensajes que refuerzan las posiciones previamente dichas. Entonces, al final, el nivel de conocimiento por el cual tomamos decisiones en una democracia, que fundamentalmente se debe al papel de los medios de comunicación, con toda la responsabilidad que supone el ejercicio del derecho a la información, porque es el derecho a tener información nuestra, no es el derecho suyo a informar, sino el derecho a que la ciudadanía tenga esa información. Si todo eso se pervierte, y tú ahora mismo coges un periódico u otro, depende de una, y ves la realidad completamente distinta, pones una televisión, una cadena web y ves una realidad completamente distinta, al final la democracia, que es el resultado de la decisión de quienes tomamos conciencia de una realidad para posicionarnos ante ella,
Y si esa realidad está distorsionada, la democracia claro que está en juego, porque ya de hecho, a través de las redes se está viendo cómo influyen en las elecciones. Y hay experimentos que hicieron con Facebook en Estados Unidos, con 4 millones es decir, la muestra, el N de la muestra, eran 4 millones de usuarios. Entonces les mandaron un mensaje, está publicado en revistas científicas, validado, etcétera, etcétera. Le mandaron un mensaje a 4 millones y medio de personas y dijeron, ¿has votado ya? Una cosa así. Me decía, ¿quién ha votado? ¿Vota tal? No. Simplemente, ¿has votado ya? Y a los 4 millones y medio que tomaron como referencia, no le mandaron el mensaje. Bueno, pues a los que mandaron el mensaje, votaron un 60% más. Simplemente por verse ese mensaje en su Facebook y por hablarlo entre gente conocida. Oye, ¿por qué te has decidido? ¿Por votar? Oye, pues deberíamos de votar. Simplemente ese juego de decir, ¿has votado ya? Hace que se movilice la gente para votar. Imagínate ahora con todo lo que se está lanzando de bulos, de elementos que están distorsionando la realidad. Todo eso, al final, ya sabía. Bueno, en Rumanía han tenido que repetir las elecciones porque había habido interferencia a través de las redes sociales. Y cada vez sabemos más la influencia. La influencia en sí, pues es algo preocupante, pero no es ilegal. El problema es cuando utilizas esa capacidad de influir de manera ilícita. Y claro que al final el resultado va a ser democrático en la forma, pero no en el fondo sobre el cual transmitir. Ahí precisamente tú tienes también otra encuesta realizada en esa, cómo se está influyendo para cambiar el sentido de la mujer, porque hay muchas mujeres que ya dicen, hombre, es que también también se maltratan a los hombres, es que también, entonces hay un tanto por ciento que tú hablabas, me parece que un 40% de las mujeres entrevistadas decían que sí, que también lo sufrían. Sí, es decir, en esa estrategia de refundación, cuando tú analizas los datos, tú te das cuenta que hay un posicionamiento crítico respecto a todas las desigualdades, injusticia. Las mujeres son más críticas, es decir, están viviendo y han vivido y han visto cosas que los hombres ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero que no es una cuestión exclusivamente académica de feminismo académico, sino que yo recuerdo a mi abuela decirle a mis primas, es decir, tú estudia para que no tengas que depender de ningún hombre. Yo me decía, tú estudia para no depender de ninguna mujer. Pero a mis primas sí le decía eso, y luego mi abuela era, tú te casas, y de eso de trabajar ni se te ocurra. Tú apoyar a tu hijo. Así que no era una feminista, como podemos entender, revolucionaria, sino que era una mujer que decía, no, tú sé mujer de tu casa, de tus cosas, pero ten una seguridad por si algún día te tienes que separar de tu marido. Que no sea un factor de esclavitud, ¿no? Entonces, esa situación está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la visión crítica de las mujeres que sigue estando presente. Es decir, tú, por ejemplo, le preguntas a chavales, para que no sea una cosa de personas mayores, según el Centro Reina Sofía y la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, hay un barómetro que hacen sobre violencia de género. Entonces, si la violencia de género es un problema grave para la sociedad, lo piensa el 57% de los chicos, de 14 y 24 años, de 15 y 24 años. Bueno, la chica lo piensa en el 80%. Y la visión crítica de las chicas ante la violencia no es mucho mayor que la de los chicos. Que los chicos, hoy hay un 20% de chavales, un 19 y pico por ciento, que dice que si la violencia es de poca intensidad no es un problema para la relación de pareja. Chicos con 15 años están diciendo que si le pego lo normal, no es problema. El problema es cuando no es lo normal. Y las chicas lo piensan, en lugar del 19%, en el 13%. Pero hay unas chicas que aceptan que si tu novio te pide un día un bofetón, pues normal. Que te lo pueda pegar, no que te parezca bien, pero que si te lo pegas te lo puedes normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos cambios sociales que están presentes y que van aumentando, no disminuyendo, están aumentando más en las chicas. Son menos, representan menos, es decir, el porcentaje de chicos que considera que la violencia de género, la violencia en la pareja sí es de poca intensidad, no es un problema de relación de pareja, ha aumentado de la anterior encuesta que fue de 2021 a la última de 2023, ha aumentado un 24%. Y ahora mismo son un 19,2%. En las chicas, que son un 13%, pero ha aumentado un 48%. Ha aumentado el doble que en chicos. Son menos, siguen siendo menos, pero cada vez son más similares a lo que piensa el hombre. ¿Por qué? Porque en esa refundación hay mensajes directos dirigidos a las chicas para que sean chicas como las chicas tienen que ser y como ha sido siempre. Tanto las Proud Wives que hemos comentado, pero está también todo ese papel de ser ellas
cómo se supone que tienen que ser sumisas, dóciles, amables, leales, fieles, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay como una necesidad de reivindicar que la mujer de verdad, tu novia, para que sea una buena mujer, pues tiene que ser de esa forma. Entonces, las chicas intentan ser de esa forma para que sean buenas chicas y que tengan, bueno, todo eso forma parte del juego que estamos viendo, y en las chicas se está produciendo ese fenómeno. Que antes iba dirigido solo a los chicos fundamentalmente, y ahora también hay muchos mensajes para las chicas. Bueno, como tenemos, yo no sé cómo vamos de tiempo, son las 8:25, tenemos que dejar para que la gente haga preguntas, Sí, porque estamos nada más que preguntando nosotros. Pero sí hay una última cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y perdona. Dice que se ha estudiado de verdad que hay una diferencia cerebral entre conservadores y progresistas. Ah, sí, sí. Pero, hombre, eso me ha llamado la atención, pero porque ya es algo que aquí lo tenemos. Sí, pero es como una manera de interpretar la realidad, y que influye en la decisión política, pero como un factor, digamos, predisponente, no determinante. Esos son los trabajos de Jean-Paul Romaya y Samuel Zeki. Son dos neurocientíficos ingleses, y entonces estudiaron las diferencias con distintos experimentos entre los cerebros de unas posiciones, digamos, más conservadoras tradicionales y más abiertas. Ya explicamos. Entonces, el que tiene una visión como más tradicional, más pasiva, más conservadora, no desde el punto de vista político, sino de la realidad en la que vive, tiene la amígdala cerebral, que es un núcleo del cerebro más grande que las personas que tienen una actitud más abierta, más espontánea, que suelen tener el cíngulo izquierdo, que es otra estructura cerebral, más amplia. Entonces, lo que significa que hay dos maneras de percibir la realidad y de posicionarse ante ella. Y entonces, el hecho de que tenga una ubicación cerebral, esa manera de percibir y reaccionar, significa que tiene interés evolutivo. Y que cuando lo tenemos en el cerebro, es que eso ha sido importante para que evolucionemos. Los estudios lo que te dicen es que, por ejemplo, si ahora mismo vamos por la calle, ¿no? Y entonces oímos una sirena de policía, oímos gritos, oímos gente, va a haber dos tipos de reacciones. Persona misma aquí de este grupo, probablemente, y va a decir, uy, vámonos de aquí que se va a liar. Y por ahí se va a liar y ya va a matar y te vas. Y ahí le dice, uy, no, deja pasar, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues probablemente el que dice, vámonos, tiene la amígdala más grande, y el que dice, vamos, lo que está pasando, tiene el cíngulo más grande. Ya lo sabéis. Y ese lo que son los factores educativos, y que no es solo eso, es un factor predisponente. ¿Pero por qué tiene interés evolutivo? Pues porque el ser humano, para llegar hasta aquí, en un momento determinado ha tenido que tomar decisiones en un sentido conservador, tranquilo, o a veces de riesgo. Y unas veces ha funcionado una y otra. Por eso no es que hay que ser de una forma u otra, sino que, dependiendo de esas circunstancias, la naturaleza ha ido poniendo las dos posibilidades para que en algún momento alguno de los dos se salve. Por ejemplo, imaginaos en la prehistoria, tú estás en una cueva y con tu fuego tan a gusto, y de repente empieza a llover, como llovía entonces, como llueve ahora también, de vez en cuando, ¿no? Y empiezas tú, estás en tu cueva, que está cayendo, da igual, ¿no? Y empiezas a ver que el nivel del río que pasa por ahí abajo, pues empieza a subir. Como sigue subiendo, ya verás, tal cual. Y entonces hay dos posibilidades, ¿no? Hay un grupo de los que están en la cueva que dicen, vámonos de aquí, que como llueva y entre el agua en la cueva, nos vamos a ahogar todos. Y hay otro grupo que dice, no, nos vamos a quedar aquí, porque como nos vayamos fuera, por la que está cayendo, seguro que nos va a caer un rayo, o nos podemos perder, o podemos despeñarnos, o cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que unas veces el que se quedaba en la cueva se salvaba, porque el agua no llegaba a subir y se quedaban ahí tan a gusto, cubiertos y tal cual, y los que salían fuera se morían y se ahogaban porque había mucha, digamos, inclemencia, etcétera, etcétera, y otras veces al contrario. Los que se quedaban en la cueva se morían porque entraba el agua, y los que se fueron se salvaban. Entonces, esa diferente forma de percibir y responder ha sido necesaria, y es lo que nuestro cerebro todavía mantiene como una manera de mantener esa actitud en momentos en los que ya no es tan necesario posicionarse de una manera tan drástica, pero que eso se relaciona ahora, los estudios lo demuestran, que es más fácil que tenga una actitud conservadora, tradicional, tranquila, cuando tiene ese elemento, y otra gente que tiene una tendencia como más innovadora, más a cambio, más a transformación, porque forma parte de una manera de percibir que no impone
pero que sí facilita esa lectura de la realidad. Lo tenemos. Tenemos muchas cosas, lo que pasa es que no las sabemos. Ya. Bueno, hay mucho, yo podría preguntarte muchísimas más cosas, por ejemplo, del SAT de Norteamérica, que me ha llamado mucho la atención, pero yo creo que ya está, vamos, si lo puedes concretar en... Bueno, el SAP es el síndrome de alienación parental, que efectivamente lo inventó Richard Kahner en el año 80, y eso es una cosa que se utiliza ahora mucho con la violencia vicaria, con la violencia contra la mujer, ¿no? Porque dicen que las madres manipulan a los hijos para indisponerlos contra el padre, ¿no? Lo hemos visto en el caso de Juana Rivas, en el último episodio con su hijo Daniel, que decía, no, es que él no quiere irse con el padre porque la madre lo ha manipulado, lo ha alienado, lo ha lavado el cerebro, ¿no? Entonces, eso no es así, primero porque para tú lavar un cerebro, que es un proceso de cognición que se llama, eso necesita un proceso de aislamiento y de influencia que no se consigue cuando tú tienes un niño que sale, que entra, que ve la tele, eso es imposible. Y segundo, porque la causa principal de rechazo de un niño hacia un padre o hacia una madre es la violencia previa que haya podido ejercer, ¿no? Porque romper el plano afectivo y el cognitivo, que es lo que produce teóricamente la alienación, es decir, que tú quieres mucho a tu padre, pero resulta que el mensaje cognitivo, tu padre es un mal padre, tu padre no ha dejado, tu padre se ha ido con la secretaria, tu padre ya esto, tu padre te da. Entonces llega el momento que el niño pues, empieza a ver al padre como una especie de demonio y rompe con lo que él siente que es afecto porque no tiene ningún problema con el padre, ¿no? De eso, que es complicado que se pueda producir, al final lo que ocurre cuando un niño no quiere ver al padre, es verdad que no quiere verlo, no es un invento, es que probablemente la causa más frecuente que no se investiga, curiosamente, es la violencia previa que haya podido ejercer en la relación de pareja. Entonces el SAT es como un instrumento contra las madres cuando las madres se separan. No hace falta que lo denuncien por violencia, porque la mayoría de las veces se plantea en el caso civil porque las mujeres salen de la violencia, el 78% de las mujeres que salen de la violencia lo hacen por la separación, no por la denuncia. Entonces es ahí donde en un juego de familia que no están viendo violencia, donde se encuentran con estos problemas relacionados con la custodia, con la guardia. Entonces todo eso es lo que se utiliza en contra también de las mujeres, pero no forma parte de una situación de manipulación, sino de una posible situación de violencia que tiene que ser investigada. Gracias, Miguel, de verdad. Que nos hemos enterado de muchas cosas. Ahora, por lo tanto, yo qué sé, se abre un tiempo por las preguntas que queréis hacer. Si alguien tiene algo que preguntar, que decir o que comentar. Hasta ahora entiendo que hemos estado hablando de una violencia de género física. Un porrazo, te pego, te mato. Pero ¿qué hay de la violencia psicológica? Que lleva muchas veces también a la física. Pero ahí hay un maltrato. Sí, a lo mejor hemos trasladado esa idea. Yo me refería a violencia. Sí. De hecho, la psíquica es importante. La física, como te dicen las mujeres, se cura. La psicológica no. Y de hecho, el objetivo que plantea un agresor cuando golpea no es producirle un hematoma o una herida a la mujer. Lo que le está diciendo, lo que está consiguiendo es que ese golpe influya psicológicamente para que entre en lo que es la baja autoestima, la depresión, la sensación de desesperanza, no hay salida, lo que es el síndrome de la mujer maltratada, ¿no? Entonces, el impacto de la violencia lo que busca es el control, y el control lo consigue a través del impacto emocional que tiene la violencia que ejerza bien psicológicamente, no hace falta que la golpee, pero también físicamente. No hay como dos planos separados, sino que toda violencia tiene un componente físico y psicológico, pero el objetivo es el psicológico, porque el objetivo es controlar. Un hombre maltrata para dominar, para controlar. Y por eso cuando las asesinan es cuando rompen ese control. Cuando la mujer decide separarse, no denunciarlo, sino separarse. Entonces ahí es cuando entramos en el riesgo. Los que tienen como una violencia más psicológica, más de atar en corto, más de un control muy estrecho, asesinan muy rápidamente en cuanto la mujer los deja o cuando la mujer dice que los va a dejar. Pero hay otros que son más fríos emocionalmente, más psicopáticos, no son psicópatas, pero son como más fríos emocionalmente, más al margen del elemento más inmediato. Y estos, yo he tenido alguno y me acuerdo uno que decía, sí, mi mujer que se quiere separar, que se separe, me da igual. Que se acueste con otros, me da igual. Y decía, ya verá usted cómo vuelve. Son muy
muy narcisistas, tienen una autoestima muy alta, pero luego no vuelven. Entonces ellos van a por ellas y las matan. Entonces, las matan son los exparejas. Matan a su expareja, a lo mejor llevan un año separados o 3 meses separados, ¿no? Pero siempre es el plano psicológico lo importante, porque es el objetivo, el control, dominar a la mujer. Miguel nos está dando muchísimos datos y estamos aprendiendo mucho, por lo menos yo, y me imagino que el resto también. Y te lo agradezco. Mira, yo tendría muchas preguntas, porque claro, un tema así, pues no veas, ¿no?, lo que suscita. Yendo a la realidad que tenemos, has hablado del número de mujeres que son asesinadas cada año. Y casi siempre es el mismo, cada año que pasa. Se han puesto medios, hay una ley o leyes, digamos, ¿qué ocurre? ¿Por qué no baja totalmente por todo lo que? Eso sería una pregunta. Y luego otra, precisamente por lo que acabas de nombrar, el perfil de ese maltratador asesino que va a por la mujer. ¿Es un solo perfil, un mismo perfil? Porque vamos, yo llego a pensar, digo, pero vamos a ver, vaya a ser que esto sea que ya se tiene como, o sea, que es que nacen varones con esa patología ya. Y bueno, en principio eso sería... Muchas gracias por la pregunta y por la palabra. Cuando analizamos los homicidios, la evolución global del homicidio, la diferencia interanual es variable porque hay muchos factores circunstanciales, incluso a veces que hay heridas graves y no las terminan de matar. Aquí en Granada hubo un caso a una mujer le dieron 17 puñaladas hace ya bastante años y no la mató después de 17 puñaladas porque pensó que la había matado. Y la dejó muerta, se fue. Y no estaba muerta y llegaron tal, le pudieron el vecino, pudieron atender y se escapó, pero él la dejó muerta, pensaba que la había matado. 17 puñaladas era bastante probable, ¿no? Entonces, no se puede comparar años del año anterior con el año anterior. Sube baja no dice mucho. Como mínimo hay que hablar de periodo de 5 años y en el último estudio que hicimos, que comparamos los 10 primeros con los 10 últimos, porque se cumplían los 20 años, hay un descenso en el número de homicidios del 19,8%. La evolución va a bajar. Pero aún así estamos hablando de 40 y tantos homicidios como poco, 45, 49. Entonces, ¿por qué siguen produciéndose homicidios? Pues porque seguimos siendo una cultura machista donde cada año hay más de 1.200.000 mujeres maltratadas. Cada año. Y que no termina en denuncia, que termina en denuncia en las 200.000, ni son asesinadas, pero eso está presente. En España, según la misma encuesta, el dato sociológico de la situación de violencia, hay 1.700.000 niños, 1.690.000 y tantos niños y niñas que viven en hogares donde el padre maltrata a la madre. 1.700.000 niños y niñas es el 18% de la población de menos de 18 años. Y que el 18% de nuestra juventud, adolescencia e infancia está viviendo en hogares donde el padre maltrata a la madre. Los estudios que ahora estamos trabajando en esta línea en nuestro departamento, estamos intentando desarrollar esta línea de investigación, de lo que ahora se denomina los episodios traumáticos de la infancia. El vivir en una situación de violencia te produce tal impacto a nivel biológico, emocional, que influye no solo en la parte psicológica, sino en la física, y se producen alteraciones de carácter epigenético que influyen en la expresión de los genes y que terminan produciendo, cuando eres adulto, enfermedades como las enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, el asma, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, diabetes mellitus tipo 2, el cáncer de diferentes tipos, y luego el uso de la violencia. Luego ya tenemos garantizado que con esa experiencia traumática, más la cultura que refuerce este tipo de mensajes machistas, tenemos garantizado que va a seguir la violencia y muchas enfermedades y problemas en el futuro. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar mucho en la prevención y trabajar mucho en la detección, y ahí es donde en medicina tenemos un papel y en sanidad en general. El sistema de la salud tiene un papel muy importante porque las mujeres maltratadas van un 33% más que las mujeres no maltratadas a consultas sanitarias, porque la violencia produce problemas de salud. Y si tienes problemas de salud, la violencia los agrava y dificulta la recuperación.
Pero si tú desarrollas una estrategia no de final, que es la denuncia y en los juzgados, eso van a llegar a unas pocas, el 20%, pero todas las demás están en las consultas médicas, en las consultas sanitarias, están en muchos sitios donde sí podemos actuar para detectarlas, tratarlas, recuperarlas y evitar que siga alimentando de manera invisible esa situación que a la larga se va a producir en más problemas de salud, pero también más violencia. Eso sería fundamental. Y respecto al perfil, pues yo recuerdo cuando empezaba como médico forense, cuando estaba trabajando en estos temas, estaba investigando, y había hecho ya alguna publicación, que en los juicios, cuando había algún caso, el fiscal o el magistrado siempre insistía mucho, doctor, ¿tiene este hombre el perfil de maltratador? A ver, descríbanos el perfil de maltratador. Y entonces hubo un momento en el que dije, pues yo decía, no, si este perfil y tal, dije, ¿cuál es el perfil de maltratador? Y yo, tiene 3 características. Ya está, así como corría, a ver, ¿no? Y digo, hombre, varón, de sexo masculino. Digo, no hay perfil, no hay perfil. Es decir, es el hombre que decide utilizar su razonamiento, sus circunstancias para ejercer la violencia. Hay elementos que pueden, factores de riesgo, y tanto los factores del aprendizaje, ¿no? Las estructuras sociales desorganizadas, como la familia, la escuela, las estructuras sociales desorganizadas, como el vecindario, las amistades, que dependiendo del grado de vinculación y de exposición a la violencia, tú vas normalizando esa violencia o la vas cuestionando. Y según el nivel de elementos que refuercen la violencia o cuestionen la violencia, tú puedes tener mucha violencia en casa, y eso es un factor muy determinante para que luego tú normalices la violencia, pero a lo mejor tienes un grupo de relación en el colegio, en tus amigos, en tus amistades, que cuestionan mucho la violencia. Entonces eso te compensa y hace que seas crítico con la violencia. Por eso puede pasar lo contrario, que en tu familia no haya violencia y luego te juntes con amigos, con grupos donde son muy violentos y donde sufren violencia en su familia y donde normalizan la violencia y donde son muy críticos con las chicas y utilizan mucha violencia machista. Entonces eso, que tú no vienes de casa con eso, te lo encuentras en el ámbito de relación. Entonces, hay factores que se potencian y factores que se compensan. Por eso tú puedes tener una familia con 5 hermanos y te salen 3 maltratadores y 2 feministas. Y dices, pues han vivido el mismo escenario. Ya, pero cómo luego eso se relaciona en los ambientes, digamos, desorganizados, amistades y vecindarios, o cómo ellos se identifican con la madre o con el padre, que también hay estudios que dependiendo si te identificas con tu madre, eres como más crítico con la violencia, mientras que si te identificas con el padre, te justifican más la violencia que el ejerce, pues todo eso al final influye, ¿no? Pero los trabajos que se hacen sobre violencia, por ejemplo, los de Paul Maxine y Paul Walker, son 2, hablan de crimen racional. En toda violencia, ¿no? Racional. Es decir, que la conducta criminal es una conducta racional. Y tú la piensas, la planificas, tomas medidas y luego buscas objetivos con ella. No es un sinsentido, es una barbaridad, pero tiene sentido para lo que tú estás buscando. Entonces, fíjate que utilizamos esa idea de irracionalidad en determinada violencia, como es la violencia de género. Nunca decimos de un terrorista que es un loco, o que es un borracho, o que es un drogadicto. ¿Por qué? Porque nos interesa que sea muy cuerdo para plasmar todo nuestro rechazo hacia esa violencia terrorista. Pero cuando es un maltratador que está actuando desde dentro, digamos, nos interesa pensar que es un loco, que es un monstruo, para no tener que vincularnos con ese tipo de conductas. Entonces, la propia manera de responder hacia las violencias ya nos está diciendo mucho el grado de significado que tiene esa violencia. ¿Os acordáis de Ana Orante? Sí, Un caso, pues yo vivía allí en Cuyavega, donde a ella la asesinó el marido, y cuando ocurrió el tema, ellas vivían en una urbanización, no en el centro. Cuando bajaba al pueblo era la comidilla, ¿no?, de lo que había pasado. Entonces, la gente con la que hablaba en general decía, imposible que ese hombre haya matado a la gente. Si ese hombre es una bellísima persona, o sea, haría. Pero es que ella no es de aquí, que era lo increíble. Dice, bueno, digo, ¿qué tiene que ver? Ella es que era del Albaicín. Dejaos caer ese tema. Y luego se fue a la televisión. ¿A qué fue a decir eso? O sea, argumentos justificativos. Sí, una provocación, que ella ha hecho algo para que el hombre la mate. Si la idea es esa, ella hace algo para que el hombre te maltrate y luego te mate. Entonces no hay una visión crítica respecto a que nadie te puede parecer fatal
que se haya separado, que vaya a la televisión. Eso es Y ojo, criticable. ahí el juez intervino porque ella intentó separarse antes y el juez dictaminó que ella viviera en la planta de arriba y él en la planta de abajo. Claro. Eso Son las o sea, cosas que decimos los jueces, de conocimiento que la hay, porque policía, todo el aparataje que debe, digamos, cuidar de este tema, eso está claro, en mantilla, o sea que... porque tú al final el sistema responde defendiendo al sistema. Es decir, el derecho ¿qué hace? El derecho básicamente lo que hace es aplicar unas normas que no hemos dado para defender el orden que consideramos que hay que defender. No vamos a defender algo que no nos pertenece ni algo que no forma parte de nuestra manera cultural de organizarnos en la sociedad. Por lo tanto, cuando tú recurres al derecho, el derecho tiene como la esencia de los valores que hay que utilizar para defender el orden. Conforme se han ido modificando esas referencias, con las leyes, con la educación, con la transformación social, con el pensamiento crítico, conforme todo eso ha ido cambiando, el derecho va cambiando también en su aplicación, va mejorando muchísimo, pero que no deja de haber un componente cultural que está presente y que efectivamente hace que en algún momento haya decisiones terribles, que las vemos en los órganos judiciales, cuando se dice una orden de alejamiento de la madre, pero que te puede visitar, tiene régimen de visitas con los niños, luego los matan. Es normal. Es un riesgo, un factor que está ahí. Entonces, en ese sentido, todavía nos queda por avanzar. Muchísimo. A ver, Pepa, ¿querías Sí. A mí me preocupa una cosa, porque muchas veces desde el enfoque cultural que le damos pensamos que somos la sociedad más progresista que ha habido sobre el planeta. Y yo creo que tal vez seamos la sociedad que ha usado el patriarcado de forma más agresiva, porque desde que se inventan los medios de producción, la propiedad privada, o que a lo mejor esto nos hace retraernos hasta la Edad Media, pero cuando se empieza a estudiar de forma generalizada la historia a partir del siglo XIX, se hace hincapié en que las culturas han sido siempre patriarcales, machistas, y que ese es el orden al que el ser humano está conducido. Y yo creo que lo que se ha hecho es sergar las épocas en las que la sociedad, la humanidad, ha sido capaz de vivir en una paridad que no es una igualdad biológica, pero es una paridad. Y entonces eso nos hace quedarnos como sin esperanza. Y entonces es como que ya volvemos otra vez a lo que era el orden establecido, porque es lo natural en la humanidad. Y creo que no es lo natural en la humanidad, sino en la forma social que nos hemos dado. Y a lo mejor la Ilustración hizo mucho para desarrollar el machismo, porque fue una forma de encontrar el otro. Es decir, tengo un yo que me hace igual entre todos los hombres, pero tengo un otro que no es igual a mí, que son las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que piensas tú sobre eso? Sí, me parece muy acertado e interesante, porque efectivamente que la construcción cultural en general, el origen si la cultura se define como, pensamos cuando hablamos de cultura, hablamos de literatura, de música, de arte, eso no es cultura, como decía el propio diccionario de la Real Academia dice que es el conjunto de conocimientos que nos damos de generación en generación para organizarnos como sociedad y para tener una identidad según se es hombre o mujer en esa construcción cultural. Es decir, y biológicamente un hombre y una mujer son iguales prácticamente en todo el planeta, a pesar de distintos grupos étnicos, razas, todo. La variación de ADN es mínima, 0,0001, porque lo fenotípico es nada respecto a lo que es el funcionamiento del organismo, el corazón, la digestión, todo eso es igual en cualquier ser humano. Entonces, ese elemento biológico es el mismo, da igual el planeta, el país donde estemos, pero ser hombre en España no es igual que ser hombre en Sudáfrica. Y ser mujer en España no es igual que ser mujer en Irán. Completamente distinto. Tu biología es la misma, pero completamente distinto. Entonces, la construcción de ese conocimiento que nos hace ser y organizarnos, que empieza en el Neolítico hace 10.000 años, se construye sobre una condición, es decir, la condición masculina y la condición femenina. Tú como hombre, ¿qué te define a ti como hombre hace 10.000 años? Que eres más fuerte, que eres más robusto, que eres más directo. Tú dices que esa condición te lleva a asumir una serie de roles en los grupos, entonces éramos grupos de 15 o 20 personas, pues luego va complicándose y haciéndose sociedades más complejas, ¿no? Y a ti, mujer, ¿qué te define? La maternidad. Entonces,
tu mujer está dirigida a tu identidad social como ser biológico, es el cuidado, es el afecto, es estar pendiente de ese elemento que controla el hombre como protector, proveedor. Y tú, cariño materno. Entonces, a partir de ahí se crea la idea de que el ser hombre es superior a ser mujer. Y eso no lo ha dicho nadie, ni está demostrado biológicamente, y eso es una mentira. Entonces, esa mentira, porque tú coges determinadas características y dices, estas son superiores a las otras, ¿no? Tú estás diciendo que la fuerza es superior, pero eso no quiere decir que sea superior la persona. Entonces, a partir de ahí, tú lo que haces es construir todas las relaciones, todos los elementos que definen la organización y el desarrollo de la sociedad ya, desde esa división de roles y funciones que todavía hoy mantenemos. Entonces, a partir de ahí, se entiende que eso es natural. Y la trampa es decir, esto es natural porque esto es el orden natural. Porque la biología te ha dado a ti unas características, a mí me ha dado otras, y por lo tanto tú tienes que desarrollar tus características en las funciones que tienes que cumplir en una sociedad y yo tengo que cumplir otras funciones. Entonces esa idea de que ni siquiera, si tú imagínate que hubiera sido esa construcción, pero pongamos en igualdad, y tu mujer libremente desarrolla, pero no, tú eres mujer para hacer eso bajo la referencia de un hombre, el padre, el hermano mayor o el tutor. No tú libremente, porque entonces ya serías una mala mujer respecto a ese orden. Pero que definitivamente la trampa, como muy bien has dicho, es hacer una construcción cultural sobre la condición biológica para hablar del resultado de construcción social como orden natural. Entonces cierra el ciclo y ya le da una trascendencia que supera lo que puede ser el cuestionamiento de la crítica social. Porque esto obedece a un orden natural que eso no lo ha hecho el hombre, sino que lo ha hecho la naturaleza, y que además está regido por el otro plano importante que son las religiones. Entonces ya dice, es que esto tiene una misión trascendente, no es ya solo lo que vivamos en esta vida, sino que esto obedece a un mandato de un ser superior que ha decidido que la naturaleza sea esa y que nos comportemos según lo natural de ese orden. Entonces, esa es la clave. ¿Qué es lo que dice Donald Trump constantemente? Ley y orden. Su mensaje cuando era ley y orden. Lo están diciendo ya aquí también. En el particular, ley y orden. Entonces, esa es es decir, tú tienes que hacer lo que se ha hecho siempre. Y si no lo haces, estás alterando el orden. Con lo cual yo puedo corregirte para recuperar el orden. Es decir, mi violencia, mi intimidación, puedo utilizarla porque en el fondo es bueno para todo el mundo porque estoy recuperando algo que tú has alterado. Entonces, esa es la trampa y ahora todo eso se potencia, pues como apuntabas, con toda la parte del capitalismo, porque al final es un instrumento del machismo. No es, porque ahora se insiste mucho en el capitalismo, pero el capitalismo, cuando no había capitalismo, empezó en el siglo, bueno, en distintas teorías, pero el siglo XIII, siglo XV, ya había machismo antes, desde hace 10.000 años. Entonces, el capitalismo es un instrumento muy poderoso, ahora mismo el más poderoso, para definir un poco la realidad y jugar con también las ilusiones, los gustos, los deseos, ¿no? Entonces, juegan mucho y te canalizan y ahora estamos en un nivel que se denomina el capitalismo de la vigilancia, ¿no? Todo el uso de las redes y de la información de los datos que nos van sacando todos los días a través del móvil y que nos están controlando no solo para predecir lo que queremos, sino para de alguna manera imponer lo que vamos a decidir, porque están jugando con todo ese tipo de cuestiones. Y la última, si os parece bien, la última pregunta, porque lo Pues tenemos bueno, son las 9 de yo la quería mañana. preguntar una cosa muy concreta. 10 minutillos. Y es que, ¿cómo estamos en España, en nuestro país, en relación comparativa a este respecto, ¿no?, de la violencia sobre las mujeres con el resto del mundo, digamos, bueno, con nuestro mundo occidental, ¿no?, por lo menos Europa, Estados Unidos y tal? ¿En qué posición estamos? Pues, porque entiendo que es un problema general, sí, ¿no? sí. Es, evidentemente, porque general es también esta respuesta que se está dando, ¿no?, como has dicho y tal. Entonces, ¿cómo estamos en los datos, ¿no? Porque el dato de que el 20% de los asesinatos en España sean mujeres, pues me ha sobrecogido, pues me parece tremendo, vamos. Sí, ahí hay como dos niveles de conocimiento. Uno, en los países que lo cuentan,
y los países que no lo cuentan. Entonces, yo tuve la suerte de ser delegado del gobierno cuando España ocupó la primera presidencia de la Unión Europea en el primer semestre de 2010. Hace poco tuvimos la segunda, ¿no? Entonces, como decisión del gobierno, se adoptó, durante esa presidencia se dijo, vamos a aprobar, vamos a desarrollar, vamos a intentar aprobar una estrategia europea para la erradicación de la violencia de género. A mí me tocó negociar con los 24 Estados miembros restantes de entonces esa estrategia. Y hubo una serie de reuniones en Bruselas para tratar de que se aceptaran una serie de medidas, etcétera, etcétera. Eso tiene una historia también, no lo vamos a contar. Pero, otro día. Pero bueno, llega un momento, como era del primer semestre, la presidencia, pues entonces estábamos allí en enero y bueno, negociando, hablando, porque había cada uno de los países con su gobierno, con su ideología, etcétera, etcétera. Entonces hubo un momento que un país, no sé cuál fue, yo creo que fue Malta o uno de estos, dijo, bueno, es que usted insiste mucho en que desarrollemos esta estrategia y que aprobamos estas cosas, y es que usted tiene un problema porque en España matan a muchas mujeres. No, lo dijeron. Efectivamente, en España, el año pasado, hacía 2 semanas que había terminado el año, me habían matado a 62 mujeres. En España el año pasado mataron a 62 mujeres. ¿Cuántas mujeres asesinaron en sus países? Ninguno, no sabía. Ninguno. ¿Ninguno sabía? Las mujeres que No sabían. En algunos países como Austria, como Finlandia, sabían el número de mujeres asesinadas y el de hombres, pero no cuántas mujeres en el seno de la relación de pareja. ¿Cuántas mujeres en violencia? No sabían. Entonces, todavía, ahora mismo, si este año último han metido un dato que no corresponde a la realidad, pero que lo han metido porque daba mucha vergüenza, hay un índice para la igualdad de género, se llama, que lo creó la Unión Europea, para igualdad de género, y entonces en ese índice se miden, creo que son 8 dominios, salud, trabajo, participación política, para ver cuál es el nivel de igualdad de los distintos Estados miembros de la Unión Europea y la media de la Unión Europea. Bueno, pues después de más de 10 años, cuando te vas al dominio de violencia, aparece sin información. Todavía la Unión Europea no sabe cuántas mujeres son asesinadas. Todavía. Después de 10 años de creación del Instituto del Índice y de la Unión Europea mucho más, ¿no? Entonces, España con esos datos está en un nivel de los más favorables, es decir, de los de menos violencia, de los más bajos. Hay algunos por debajo, como Croacia, que también le cuestionan mucho si son fidedignos o no los datos, pero está por debajo, incluso por debajo de los países nórdicos. Que los países nórdicos también tienen mucha reacción, es decir, la igualdad no es una cosa homogénea, es decir, los países más igualitarios, los países nórdicos. Están en la escala 4 de Rothman, que es la más alta, son los únicos que están. Pero claro, eso no quiere decir que todos los nórdicos sean maravillosos, igualitarios y cuidadosos del hogar y de lo doméstico, sino que también hay mucha violencia, precisamente porque responden más a ese nivel de igualdad y ese empoderamiento de las mujeres, entonces los que responden con mucha violencia. Entonces España está bastante bien y sigue siendo referencia, concretamente en la lucha contra la violencia de género es el país referente de toda la Unión Europea, con diferencia. Y yo, el semestre anterior, el último semestre de 2009, la presidencia fue de Suecia y tuve que hablar con la ministra de Igualdad y hablar de todas las cosas de violencia, y el nivel de trabajo sobre violencia en Suecia es mucho menor. De hecho, te decían, no, es que nosotros pensábamos que promocionando la igualdad directamente acababa la violencia, y ese es el error. Y al promocionar la igualdad también hay mucha reacción contra ese avance de la igualdad. Entonces se dieron cuenta muy tarde y de hecho estaban copiando muchas cosas, copiando en el buen sentido, es decir, tomando muchas de las referencias que tenemos en España, especialmente la ley integral. España está muy bien situada y muy reconocida. En todo caso, desde luego, lo primero que es necesario para afrontar un problema es conocerlo. Y si no se tienen ni siquiera datos sobre la realidad, pues significa que hay un déficit importantísimo para hacer frente a esa
Pero no se tienen datos porque no se quieren. Claro, por eso digo que tú tienes datos de todo. No, es evidente, pero quiero decir que si no tienes los datos y porque no quieres y tal, pues difícilmente puedes afrontar y hacer frente a esa realidad con instrumentos realmente eficaces. No puedes desarrollar medidas contra algo que no sabes. Claro. Entonces, si haces algo, son como muy genérico, como algo que, bueno, algún impacto tendrá, pero no específico. Muchísimas gracias por la intervención. Ha sido, yo que estamos de paso por aquí, no podríamos haber hecho otra cosa mejor esta tarde que la nada. Gracias, Socorro, por avisarnos que venir aquí. Muchas gracias a vosotros y a todas las personas que estáis.